Amigos de Cuatro Vientos, de nueva cuenta, amigas, muchísimas gracias. Les damos la más cordial de las bienvenidas por estar acá en nuestras transmisiones en vivo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, de un programa más en vivo en nuestra plataforma 4B TV, ahora en el área de entrevistas. La más cordial de las bienvenidas a un queridísimo amigo de Cuatro Vientos, Lorenzo Rodríguez Jiménez. Fíjese, él nada más y nada menos que es el secretario general nacional del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas, el SINDJA, una institución de carácter laboral, un gremio muy importante que en nuestro país surgió a raíz del movimiento de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, ya en el año 2015, amigos y amigas, este enorme movimiento social que generó realmente un ejemplo a nivel nacional de cómo finalmente los trabajadores agrícolas de este país siguen viviendo en condiciones muy, muy lamentables. Desafortunadamente tenemos problemitas ahorita en este momento con el contacto, déjame, voy a salir, pero vamos a ver si con eso podemos recuperar la señal con nuestro queridísimo Lorenzo Rodríguez García, Ramírez, porque tenemos el tema de hoy, Olga Alicia, que es el sueldo que están ganando los jornaleros agrícolas en México, obviamente dándole un mayor énfasis al tema del Valle de San Quintín, los valles agrícolas aquí en Baja California, que son varios, pero sin duda nos referimos a uno de los valles agrícolas más importantes, de los 5 valles agrícolas más importantes de México, allá en San Quintín, en el nuevo municipio de San Quintín, Galicia, que logró esa categoría hace aproximadamente 1 año y medio. Entonces, creo que ya de nueva cuenta vamos a ver si podemos recuperar su imagen y su sonido, porque créanme que son de los temas más buscados por nosotros, porque es una línea editorial que Cuatro Vientos se fijó hace muchos años de estar al pendiente de lo que está pasando con los trabajadores agrícolas mexicanos. Sí, en realidad, amigos, amigas de Cuatro Vientos, estamos muy contentos aquí en su casa de Cuatro Vientos de que Lorenzo Rodríguez, el líder del Sindicato Nacional Jornalero, pues haya aceptado incluirse ya, acoplarse al grupo de colaboradores de Cuatro Vientos y estarán con nosotros semana tras semana, todos los jueves. Todos los jueves. Esperamos que sea a las 8 de la mañana. Porque es importante la participación de Lorenzo, que ya lo tenemos de nueva cuenta aquí. Lorenzo, estamos dándote la bienvenida a Cuatro Vientos y hablando con nuestros seguidores de la importancia que tiene que en este espacio participes tú, tu compañera Adelina y otras voces, si es que las quieran incluir, del Sindicato Nacional de Trabajadores Jornaleros, porque representan la expresión más lograda del movimiento movimiento histórico que emprendieron los jornaleros en 2015 y jamás habían logrado constituir un sindicato de carácter además nacional. Es ahora cuando lo tienen. Sabemos de las dificultades que enfrentan porque pues quienes lo dirigen es gente como tú, ¿verdad? Que eres su líder. Y que pues trabajan, están en el surco, están metidos en la chamba, tienen poco tiempo y pocos recursos, pero además tienen que enfrentar toda una estructura sindical que ha estado corporativizada durante años al gobierno. Hay un cambio de gobierno, pero han estado corporativizados también a los grupos, al sector empresarial y tienen entonces esa dificultad para lograr los contratos colectivos de trabajo, para que los trabajadores puedan afiliarse voluntaria, libremente al sindicato más auténtico, más genuino que puedan tener y que es el que constituyeron ustedes. Y por eso es tan importante que estén aquí con nosotros en Cuatro Vientos, que hemos dado espacio a las luchas de los jornaleros agrícolas y en general a la región de San Quintín. Hoy queremos platicar contigo, como lo acordamos,
sobre la situación salarial que tienen actualmente los trabajadores jornaleros de San Quintín, partiendo del hecho de que fue la demanda central que levantó este enorme movimiento en 2015 y que se planteaban ya entonces, fíjate cuántos años van de 2015, se planteaban un salario mínimo de 300 pesos diarios, además de incremento al trabajo a destajo por caja y por canastas de berries y de otros productos agrícolas, ¿no? Y todas las demandas laborales que establece la ley. ¿Cómo está ahorita la situación laboral de los trabajadores en esta materia, Lorenzo, que es el de los salarios? Bienvenido a Cuatro Vientos. Muchas gracias, muchas gracias. Primeramente, agradecer la invitación para participar en este espacio, pues que ha sido muy importante, que es de un periodismo independiente que está abriendo ese camino y que pues te está dando espacios a diferentes sectores precisamente para seguir denunciando las diferentes cosas que pasan, pero también para informar a la comunidad en general los pocos o muchos avances que se han tenido en los diferentes proyectos, en este caso específicamente hablando aquí del Valle de San Quintín, y por eso sí les agradezco infinitamente la invitación. Y pues sí, efectivamente, el tema de los trabajadores agrícolas, no solamente aquí en San Quintín, Baja California, sino en el país, es un tema bastante compleja, primeramente bastante crítica en cuestiones de derechos laborales y humanos. Cuando hablamos de los trabajadores agrícolas, hablamos sobre cuántas violaciones son los que tienen hacia sus derechos humanos y laborales, y hasta en lo mínimo, ¿no? Porque desafortunadamente los trabajadores agrícolas, aunque hay muchos derechos de los trabajadores establecidos en la Ley Federal del Trabajo, si nos apegamos un poquito a lo que dice la misma Ley Federal del Trabajo, algunos convenios internacionales y la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un sinnúmero de estos derechos que son violentados al final de cuentas porque no se respetan, ¿no? Entonces, hoy sí queremos enfocarnos específicamente en el tema del salario, porque es una demanda, como lo acabas de decir, compañera, es una demanda que se viene arrastrando desde hace muchos años, no solamente, no en 2015, sino muchos años más atrás. Siempre se ha luchado por mejorar las condiciones y un salario digno para los trabajadores agrícolas, ¿no? Entonces, pero precisamente en 2015, de este gran movimiento que acabas de mencionar, encabezado por nuestros compañeros Fidel Sánchez, Juan Hernández, Bonifacio Martínez, e incluso también nuestra compañera Lucila también estuvo participando, por supuesto, en 2015, y el compañero Justino, y entre otros, ¿no? Que estuvieron encabezando este movimiento cuando precisamente una de las demandas principales en 2015 es el aumento salarial, y la propuesta, sí, efectivamente, era de 300 pesos en un salario diario. Desde ese tiempo, yo creo que, pero también hay algo que no todo el mundo conoce y que sí es importante mencionarlo cuando hablas de un salario de 300 pesos. Desafortunadamente, para los trabajadores agrícolas, los empresarios o las personas que trabajan para los empresarios, pues se han dedicado, sobre todo en el tema de la contaduría y todo este rollo, de cuadrar números para que aparentemente se vea como un salario un poquito más alto, pero en realidad dentro de ese salario se están integrando las prestaciones mínimas establecidas en la Ley Federal del Trabajo, que es un tema que a veces no se toca mucho, pero sí es importante mencionarlo porque allí a los trabajadores agrícolas les están incluyendo las vacaciones, la parte proporcional de vacaciones, la parte proporcional del aguinaldo, e incluso la parte proporcional de las utilidades. Cuando las utilidades es imposible calcular cuánto toca de utilidades el día de hoy, cuando los que recibimos o los que alguna vez han recibido utilidades saben que es lo que se declara del año
pasado. Es imposible que tú digas, te voy a dar 7 pesos de utilidades hoy, entre otras prestaciones, como la prima dominical, el séptimo día, todo esto está incluido dentro, ¿no? Y algunos son 3 pesos, 5 pesos, 10 pesos, 8 pesos, y esto suma una cantidad que aparentemente es elevado el salario, y esto lo digo y lo menciono porque a veces en el centro del país o en el sur del país, a veces escuchan, ¿no? En Baja California es un salario bastante alto y mucha gente a veces cuestiona esta parte. Ustedes están ganando más que nosotros, ¿por qué pelean por un salario más alto, no? A veces hay ese tipo de cuestionamientos, pero por eso sí es importante aclararlo y decir, es que están incluidos todas las prestaciones. Y esta es otro de las demandas de 2015 que tiene que ver específicamente con el tema del salario, donde se busca precisamente que se respete lo que dice la Ley Federal del Trabajo, que las prestaciones se paguen en tiempo y forma, en los meses que corresponde pagarlos, y el salario sea un salario base. Entonces, ese salario que se estaba peleando en 2015 precisamente, que fuera de 300 pesos, fuera un salario base más las prestaciones. Y esto puede pasar en caso de que un trabajador renunciara a su trabajo o fuera despedido. En ese momento pues se le pagara la parte proporcional que le corresponde de las demás prestaciones, como debería de ser, ¿no? Pero desafortunadamente aquí pues es un tema complicado y creo que ahí tenemos mucho de dónde entrarle, ¿no? Oye, Lorenzo, a mí me gustaría preguntarte ahorita, ok, tú estás diciendo que, bueno, en el interior de la República se habla de que acá se gana mucho más que en el centro y el sur de la República. Sin embargo, no se toma en consideración que el valor de ese sueldo más elevado, pues acá se lo come, pues porque pagamos todo mucho más caro que en el centro y el sur de la República Mexicana. Sí, y de hecho San Quintín más todavía que el resto de Baja California. Sí, porque está prácticamente es uno de los últimos eslabones en las cadenas de distribución de alimentos y demás insumos que se utilizan para vivir en este país. Pero independientemente de eso, Lorenzo, yo creo que sería muy interesante, así como para poder comenzar también a fijarle a la gente que no conoce de este tema, que nos ven aquí mismo en Baja California, que no conocen el tema, aun cuando viven aquí en Baja California, imagínate los del resto de la República Mexicana y en el extranjero, que también nos alcanzan a ver algunas personas que tienen esa costumbre de estar con nosotros en nuestras transmisiones. Sí sería interesante, Lorenzo, primero que nada mencionar que el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de Jornaleros es un sindicato con presencia a nivel nacional, ¿sí? Que está, entre sus metas está el de representar a los 5 millones de jornaleros que hay en el país, y que esa cantidad de jornaleros, pues por eso incluso pusimos hoy como título de este primer trabajo que tenemos contigo, periodístico, mi estimado Lorenzo, el hablar de un salario que está entre la precariedad y la esclavitud, porque en realidad acá en Baja California también muchos jornaleros todavía son privilegiados, fíjate. Lo voy a poner así, Lorenzo, pero tú bien sabes que en muchas regiones del país ser jornalero es prácticamente ser un esclavo, porque las condiciones laborales, ya no hablemos del sindicato, del salario nada más, son realmente terribles. Entonces, Lorenzo, sería muy interesante que también plantearas cuál es la presencia en este momento del sindicato, porque yo recuerdo a los 6 meses después de que se funda y que ya se le da su registro al sindicato ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las autoridades laborales de este país, pues tenía delegaciones ya en cuando menos 3 o 4 estados de la República más, incluido el Distrito Federal, porque creo que tenían gente afiliada en la zona, en la delegación de Milpa Alta. Esta es una delegación prácticamente rural del Distrito Federal, o lo que era entonces el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Pero también tenían presencia en Sinaloa, tengo entendido, en Baja California Sur. Entonces, cuando menos un planteamiento general de qué es el sindicato. ¿Cómo está el sindicato en este momento, Lorenzo? Sí, claro que sí, Javier, sí, creo que sí es importante y tienes toda la razón, que sí debemos de
pues... Empezar por el principio de la organización. Empezar por este tema, ¿no? Sí, efectivamente, el sindicato es un sindicato de carácter nacional, que fue conformado específicamente el 28 de noviembre de 2015, del mismo año del movimiento, en la ciudad de Tijuana, donde participamos 3 estados de la República Mexicana en ese momento, San Quintín, que es Baja California, que es la sección 1, sección matriz. Participamos con los compañeros también de Aguascalientes, que es la sección 2, los compañeros cortadores de guayaba ya en Aguascalientes, y con las compañeras y compañeros también de la Ciudad de México, de la zona rural de la Ciudad de México, allá por Milpa Alta y toda esta zona, ¿no? Donde tienen sembrados nopales y entre otros productos, ¿no? Entonces, con estas 3 secciones arrancamos el sindicato. ¿Por qué se hizo de esa manera? Creo el compañero Fidel lo ha explicado muchas veces al momento de hablar de un sindicato de carácter nacional, es porque no solamente hay problemas aquí en Baja California, como lo mencioné hace rato, no solamente las violaciones a los derechos de los trabajadores existen en los diferentes campos agrícolas del Valle de San Quintín. Hemos sido, no solamente nos han contado, sino hemos sido testigos de recorrer otros estados de la República Mexicana. Hemos estado incluso en la caravana que realizamos, si no me equivoco, en 2017, recorrimos 8 estados de la República Mexicana, ¿no? Entonces, hasta llegar a la Ciudad de México. Incluso hemos visitado Morelos también, que fue otro de los espacios y lugares donde se formó otra sección de la organización con los compañeros cañeros allá en Morelos, ¿no? Ha habido toda una explotación allá con el tema de los compañeros cortadores de caña, que incluso sí está muy crítica la situación en esta zona por el tema de que los compañeros entran a laborar a las 6 de la mañana y vienen llegando a las 6, 7 de la noche con un salario de verdad, hay algunos que ganaban 120 pesos, 130 pesos en toda esta jornada. Es un trabajo muy pesado. Los compañeros, incluso como la caña se tiene que quemar antes de ser cortado para que se limpie más o menos, entonces los compañeros está lleno de tizne todo adentro y cuando ellos se meten a cortar regresan toda la camisa, todo el cuerpo, prácticamente lo único que alcanzan a mirar son los dientes de los compañeros que se reflejan poquito, pero en realidad, y luego en el trabajo de la caña, a veces te cortas, muchos compañeros tienen muchos cortes es un tema bastante complicado. Ellos les pagan igual por destajo, les venían pagando por tonelada, una tonelada de caña, les estaban pagando alrededor de 30 pesos, 35 pesos, dependiendo de qué empresa, con qué empresa iban a laborar. ¿Por tonelada? Sí, una tonelada. ¡Qué barbaridad! No, sí, una tonelada de caña entonces tienen que ir haciendo todos esos montones grandotes. Sí, ¿no? ¿Que no habíamos salido ya del porfiriato? Sí, de verdad, es complicadísimo. Entonces, hay muchos compañeros que al igual que, por ejemplo, en la zona, lo que es San Quintín, hay pues personas que estamos hacendadas ya aquí, que pues, conocemos la zona, conocemos muchos ranchos agrícolas y podemos movernos un poquito más, decir, tenemos al menos esa libertad de decir, esta parte de plano no se puede, pero buscamos, la mayoría de las personas buscan otras alternativas, ¿no? Pero para los compañeros que vienen contratados, porque lo mismo pasa ahí en esta zona, sobre todo llevan compañeros del estado de Guerrero, que son principalmente por la cercanía y todo este rollo, que está Morelos con Guerrero, sobre todo van personas de esa zona y pues muchas veces los llevan contratados por meses, entonces ellos no pueden salirse de los lugares porque les dan un cuartito donde vivir, que es las famosas galeras, y ahí en esas zonas pues los tienen. Las galeras de hace 35, 40 años aquí en Baja California. Exacto. Hay un atraso de por lo menos 30 años. Ajá, entonces ellos
de verdad, o sea, aquí por lo menos decimos, ok, ya vamos peleando por algunos derechos que al final son básicos y que están establecidos en la ley, que no se están respetando, pero allá todavía es mucho más complicado porque hay mucha desinformación, los compañeros no conocen ni siquiera cuáles son esos derechos de las cuales por lo menos en esta zona ya nosotros hablamos de tales, y pues lógicamente están doblemente o triplemente vulnerables y pues incluso muchos compañeros, creo que esto es importante mencionarlo también, a veces me estoy desviando un poquito, pero sí es importante. No, estás perfecta, estás dando el entorno de todo esto. A hablar sobre el nivel de escolaridad que tienen los jornaleros agrícolas, el nivel académico es demasiado bajo, incluso muchos compañeros y compañeras jornaleras no fueron ni siquiera un día a un salón de clases, otros fueron 2 años, 3 años a la primaria, otros con esfuerzo terminaron la primaria, muy pocos terminaron la secundaria y de la preparatoria, pues ni hablar, ¿no? De muchos que no fueron, y esto pues te vuelve doblemente o triplemente vulnerable porque no conoces tus derechos, tú solamente piensas en trabajar, juntar un dinerito para la familia y solventar tus gastos, ¿no? Pero no, hay muchas veces, y aparte el trabajo es tan pesado, es tan desgastado, y son largas jornadas de trabajo, que lógicamente llegas a tu casa, llegas sin energía, sin nada. Totalmente Entonces muerto, no te da ya ese molido. tiempo Ajá, Lorenzo, de pensar fíjate. en dedicarse. Fíjate qué interesante lo que estás mencionando. Me llamó la atención de que muchos trabajadores del campo en este país desconocen que existe un sindicato independiente nacional de trabajadores agrícolas. Ese es el nombre de SINDJA, de estas siglas. Claro. Nacional Independiente Democrático. Pero aparte, mi estimado Lorenzo, en este momento, en este día, a esta hora, muchos de esos 5 millones de jornaleros y jornaleras que están trabajando en estas condiciones tan precarias de explotación tremenda, que es hasta indignante para cualquier gobierno mexicano, se denomine como se denomine, que se desconoce que incluso este sindicato tuvo como uno de sus asesores para su creación, su fundación y finalmente su registro, al padre de la actual secretaria del Trabajo del gobierno federal mexicano. Y yo no sé, Lorenzo, si eso signifique una ventaja o es finalmente una losa encima del sindicato. ¿Qué está sucediendo en este momento con la Secretaría del Trabajo, en donde está despachando como titular de esta importantísima Secretaría Federal Mexicana, la hija de un connotado, destacado abogado laboral, ¿sí? Que les dio prácticamente las bases para la creación de su sindicato, mi estimado Lorenzo. Sí, Luisa María Alcalde, ella, Luján, ella es hija, de dos. Es secretaria del Trabajo y es hija de Arturo Alcalde Justiniani, uno de los mejores y máximos abogados laboristas del país, y también es hija de Berta Luján, quien durante muchos años trabajó activamente por el sindicalismo libre, democrático e independiente desde el Frente Auténtico del Trabajo. Es decir, trae en las venas Luisa María Alcalde la formación sindicalista. Y bueno, sí me parece más que válida la pregunta de Javier. ¿Cómo es la relación que tienen ustedes con la Secretaría del Trabajo y con abogados que pueden estarlos asesorando? ¿Cuál es la situación que tienen en ese sentido? Por favor, Lorenzo. Bueno, sí, creo que al licenciado Arturo Alcalde efectivamente hemos tenido la oportunidad incluso de tenerlo aquí en el Valle de San Quintín. Durante el movimiento efectivamente estuvo aquí acompañando en alguna ocasión y pues nos dio algunas ideas, propuestas de cómo poder seguir avanzando en este trabajo. Y pues después de ahí perdimos la pista, la verdad, con él, ¿no? Perdimos la pista, incluso quiero aclarar esta parte de
los que nos apoyaron jurídicamente, específicamente es la UNT, que es la Unión Nacional de Trabajadores, donde nos brindaron el apoyo de 2 abogados, que son los que acompañaron todo el proceso legal para poder constituir el sindicato. Arturo Alcalde sí se acercó, sí hubo una cercanía, sí estuvo acompañando incluso aquí, sí nos dio ideas, propuestas de cómo avanzar, pero hasta ahí quedó una relación con él. No, no quiere decir que se cortó la relación, pero ya no, en el tema legal específicamente, no los representa. No nos representa al final, ¿no? Entonces, el licenciado Héctor Solano y el licenciado Héctor Barba fueron los encargados, sobre todo el maestro Héctor Barba, que por cierto falleció hace un año. Falleció hace poco, sí. Sí, falleció hace aproximadamente un año. Que él fue el que nos ayudó de lleno, el que se metió de lleno para poder apoyarnos. Él también fue sindicalista, incluso tiene una historia muy interesante esto dentro del sindicalismo, porque él era simplemente solo sindicalista y de ahí decidió estudiar y ya se recibió ya casi ya mayor, ¿no? Ya creo que casi los 40 años se recibió, pero y ya empezó a defender la causa de los trabajadores y él tiene mucha noción sobre el tema del sindicalismo y se sabe el caminito y precisamente con el tema de cercanía, tenía una cercanía con igual Arturo Alcalde, el licenciado Arturo Alcalde, y eso ayudó mucho también para facilitar muchas cosas, pero también es importante mencionar que el licenciado Arturo Alcalde, al momento de que pues, ya entra ya este nuevo gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, y más cuando entra ya la licenciada Luisa María Alcalde, ya queda como titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, él también se hizo un poco a un lado, precisamente para, pues, con todas las críticas que ustedes se dieron. Claro. Sí, evitar acusaciones de nepotismo. Conflicto de intereses. Sí. Eso tuvo que ver directamente, ¿no? Entonces él también se hizo a un lado, pero sí tenemos, de una u otra manera, sí hemos coincidido en algunos foros donde hemos acudido en la Ciudad de México, seguimos saludando a través de él, sí, buscamos la primera cercanía con la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, que es uno apoyó para la gestión ahí, no se involucró, pero sí apoyó para la gestión. ¿Marca una pauta esto, Lorenzo, en el trabajo del sindicato, en materia de afiliación, de mejora de las condiciones de trabajo de estos millones de jornaleros y de lo que tú nos estás narrando, estas cosas de veras tan impresionantes de cómo trabajan en el campo los mexicanos? Sí, claro, creo que sí tiene que ver un poco, pero también, pues hay que entender también, o sea, nosotros nos ponemos ya, no buscamos, ustedes nos conocen, siempre hemos sido personas que siempre hemos salido a denunciar, pues a señalar a reconocer lo que está bien, pero también a señalar lo que está mal, ¿no? Entonces siempre hemos buscado este acercamiento con las autoridades para trabajar con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en colaboración para poder avanzar en este proceso de mejorar las condiciones de los trabajadores. Desafortunadamente, y sí, que también lo menciono porque así siempre hemos sido, no hemos podido tener un trabajo en conjunto con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal. Ha sido muy complicado. Sí tuvimos, bueno, en lo personal a mí me tocó 2 reuniones con la Secretaria de Trabajo, con toda la disposición, cuando que nos tocó platicar con ella, con toda la disposición de avanzar, pero todo quedó en palabras solamente. Después hemos enviado nuevamente solicitud de audiencia, hemos buscado todo esto, pero creo que no hemos podido concretar ya una reunión en sí para darle seguimiento a todos estos temas que venimos arrastrando. Y es importante mencionarlo porque no se ha podido, ¿no? Entonces, entendemos que pues, es la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, está a cargo del país prácticamente en el tema laboral, y pues son muchos temas, ¿no? Pero también hemos visto que se metió mucho en el tema, por ejemplo, de los jóvenes, en el tema que tiene que ver con el tema de la nueva reforma laboral que entró a partir de 2019, que en otra ocasión estaremos
Sí, platicarnos ahorita anda sobre ello. metida en lo de todo lo que es la elección del sindicato de metido. petroleros. Y la última visita que tuvo aquí fue hace unos meses, pero tampoco no, de las Hablaron. Oye, Lorenzo, ¿no pesa entonces, no será que también esté pesando el trabajo que están haciendo los subordinados de la licenciada? Por ejemplo, en el caso de Baja California, tenemos aquí, bueno, tenemos una oficina de la Secretaría del Trabajo, tenemos autoridades relacionadas con el sector laboral, pero no sé si tengan, si finalmente el contacto para dialogar y trabajar sea directamente un representante de la Secretaría del Trabajo. ¿El gobierno o tiene que ver, federal o estatal? o tendrá que ver el hecho de que tenemos a un ¿cómo les dicen Miguel ahora? Arregui. No, ahorita voy con lo de Miguel Arregui. No, estoy buscando Delegado, Ruiz Contreras, delegado, el superdelegado. el superdelegado, Alejandro Ruiz Uribe. No sé, será si esté atento a lo que está sucediendo con ustedes en el sector, pero por otro lado también lo que menciona Olga, el tema de la Secretaría Estatal del Trabajo y Previsión Social, que pues, bueno, del PAN y del PRI, pues no podemos esperar peores cosas, definitivamente. Y hay que mencionar que en el caso de Baja California hay sindicatos de jornaleros de la Confederación de Trabajadores de México y de la CROM, que están ahí incrustados haciendo labor de esquiroles con las empresas, ¿sí? Propiciando estas condiciones terribles en las que también han estado trabajando los jornaleros agrícolas en Baja California. Pero ahora llega Morena, ya hubo un secretario del Trabajo, no funcionó, y de acuerdo a lo que tenemos de información hasta el momento, que nos ha hecho el favor, quiero ver qué información nos puedes proporcionar, Lucila Hernández nos ha dicho, bueno, es que Alejandro Arregui, un priista, ¿sí?, que es ahora el secretario del Trabajo para el gobierno de Baja California, pues también es una persona que no, si sabe algo sobre el tema agrícola, es porque tiene sus grandes amigos, está del otro lado. son los agroempresarios. Entonces, ¿cómo ves este entorno también, mi estimado Lorenzo? A lo mejor por eso no se avanza tampoco como se quisiera por parte del sindicato. Sí, claro. E incluso, te agradezco que hayas tocado ese punto, porque sí es muy importante tocar ese tema en específico, que tiene que ver con la Secretaría de Trabajo y Previsión del Gobierno del Estado. Pero me quiero ir un poquito atrás, así rapidito. Nosotros antes, por ejemplo, cuando entró Jaime Bonilla, en su gobierno de Jaime Bonilla, nos tocó poder tener una invitación para poder platicar con el que iban a poner de titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Fuimos tomados en cuenta y platicamos con el maestro Sergio Moctezuma, que fue el que pusieron al primer secretario de Trabajo y Previsión Social del gobierno del Estado, encabezado por Jaime Bonilla, y a partir de ahí empezamos a platicar sobre las diferentes problemáticas, los temas que había que darle seguimiento, y nos reunió a todo su equipo de trabajo, tanto los de Mexicali, Tijuana, Ensenada y San Quintín. Ahí vinieron los primeros cambios cuando nos pregunta cómo estaba funcionando la Secretaría de Trabajo y la delegación de San Quintín. ¿Cómo estaba funcionando? Y por supuesto, dijimos, todos los 30 años que estuvo el PAN, y estos personajes que estaban en la delegación también llevaban 30 años en esa silla. Tenían todos los contactos de todos los empresarios, llegaban los trabajadores y en lugar de tener un apoyo siempre topaban, no, es que tú eres el que está mal, o siempre en lugar de apoyarte, siempre llegabas y te topabas con pared, ¿no? Entonces, platicamos sobre un sinfín de historias y todas las anécdotas y todas de las cosas que fuimos testigos con esa administración, y ya decidió renovar, que es el primer cambio que se dio aquí en la delegación de San Quintín. Metió a puros abogados jóvenes, 2 abogadas, una como titular de la inspección y otra como titular que eran los que recibían a los trabajadores, que es junto con uno de nuestros
compañeros también, licenciado Adrián, que también pudo entrar y hacer todo un cambio, y eso, la verdad, funcionó para San Quintín, pero porque había disposición del titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Cualquier problema, tuvimos varios problemas aquí, le hablábamos al secretario directamente, a veces cuando no se podía resolver aquí, y nos daba una respuesta inmediato. Las denuncias que hicimos durante este periodo que él estuvo enfrente de la Secretaría de Trabajo, todas fueron atendidas, no con la rapidez que nos hubiera gustado, pero sí iban siendo Faltaba un atendidas. cambio, pues. Un cambio que estaba empezando. Cambio de actitud, cuando entonces, entonces, no, la verdad, en lo personal no me había tocado tener, colaborar o trabajar con un funcionario que tuviera tanto interés de mejorar o realmente buscar que por lo menos hubiera esa justicia laboral por la cual se ha estado luchando mucho. Lógicamente no se logró sacar todos los temas que se pusieron sobre la mesa, pero sí avanzamos en un gran paso. Primeramente, creo que fue devolver un poco la confianza a los propios trabajadores y trabajadoras de acudir a las autoridades laborales a hacer las denuncias correspondientes. Entonces, porque ya aquí en San Quintín, por ejemplo, los trabajadores ya no acudían ahí porque decían, ¿para qué voy si en lugar de apoyarme o nomás voy a ir a beneficiar al delegado o la persona que está ahí? Porque voy, pongo una denuncia y esta persona, en lugar de resolverme el problema, pues arregla. Ahí la negocia. Así es. Se lleva una tajada y pues al final yo quedo igual o peor, ¿no? Entonces, al contrario, ¿no? Oye, Lorenzo, pero yo recuerdo que ahora que entra Marina del Pilar y nombra como como su secretario de Trabajo al priista Miguel Arregui, Alejandro Arregui, tú hiciste un video en donde manifestabas una inquietud de que las cosas fueran a cambiar. Yo recuerdo bien que tú estabas dándole ese reconocimiento al que había sido delegado del trabajo ahí en San Quintín, y decías, pero bueno, ahora llega este priista que tiene estas características, y uno se podría imaginar, bueno, Morena con Bonilla, al menos en esa área, hizo algo interesante. Hizo algo. Al menos en esa área. Hizo bien. Pues ahora con Marina del Pilar, pues debe de ser mejor. ¿Es mejor? ¿Mejoró? Ahora ni siquiera los tomaron en cuenta ustedes, ¿no? Dices que la vez pasada conversaron con ustedes, les pidieron su opinión sobre la persona que estaban proponiendo, y tuvieron reuniones no solamente con esta persona, sino con todo su equipo, y tuvieron no solo una, sino algunas reuniones, y ahora ni siquiera voltearon a verlos. Ya cuando ustedes se dieron cuenta, ya les habían enjaretado al secretario de Trabajo, ¿no? Sí, sí, desafortunadamente, sí, efectivamente hice un en vivo precisamente hablando sobre ese tema, pero pues sí, o sea, no estamos de acuerdo con ese nombramiento, fue lo que mencioné en ese video, pero pues si la nueva gobernadora cree que este personaje puede funcionar en esa área y por algo lo puso, bueno, nosotros tampoco no nos vamos a cerrar y ponernos solamente en contra, sino vamos dándole el beneficio de la duda, ¿no? O sea, vamos dándole el beneficio de la duda. Ojalá que sí haya aprendido de todos, porque ha tenido varios puestos, ha sido diputado y ha tenido otros puestos ahí dentro del otro partido. Pero no tiene experiencia en el mundo del trabajo. Tiene experiencia en el mundo de los empresarios, pero no del trabajo. Pero es que eso nos pasó precisamente un poco con la delegación de aquí de San Quintín, que eran puros jóvenes, no tienen experiencia de nada, y la verdad, nuestra primera opinión fue, híjole, es que sí, pero necesitamos tan parte una persona con experiencia y que pudiera apoyar, pero la verdad, traían todas las ganas, pues, y nos tocó ser testigos de muchas cosas que realmente defendían a los trabajadores, y dijimos, ok, claro, pues vamos dándole el beneficio de la duda a las personas, ¿no? O sea, al final ya están ahí, si nos oponemos sería perder tiempo en estar peleándonos, mejor
vamos buscando colaborar y trabajar. Entonces, eso, despuésito de ese video, nosotros elaboramos un documento como organización para ir a entregárselo a la licenciada Marina del Pilar cuando vino aquí en San Quintín, un evento que vino aquí, nosotros también acudimos, le entregamos personalmente para solicitarle una audiencia con el nuevo secretario, ni siquiera era para oponernos y decirnos, no estamos, bueno, sí no estamos de acuerdo, pero ya está, vamos trabajando, ¿no? Entonces, Sí. desafortunadamente, no hemos tenido una respuesta. Nos dijeron, no se Ni siquiera eso. ¿Ya demostró? Nos dijeron, no se preocupen, sí, hemos escuchado hablar de ustedes, sabemos quiénes son, no se preocupen cuando el Sabemos que secretario existen. vaya a San Quintín, va a tener una reunión con ustedes, nosotros nos vamos a comunicar, los contactos, correos, teléfonos, todo, con el documento Lo ahí. cierto es que hoy a las 10 de la mañana con 54 minutos del día jueves 20 de enero del 2022, ustedes no reciben una respuesta oficial a su petición. Exacto, y no solamente eso, porque Arregui ya vino a San Quintín. Es lo que te iba a comentar. Arregui ya estuvo en San Quintín y además estuvo también en este evento muy bonito, ¿verdad? Escenográficamente, donde la gobernadora fue con todo su gabinete a presentárselo al pueblo de San Quintín para decirle, exacto, aquí están todos los funcionarios de mi gabinete a sus órdenes, ¿verdad? Para que los conozcan. Pero, ¿qué pasó cuando se bajaron del templete? Estuvieron ahí adornando, se veía todo muy bonito, pero ¿qué sucedió? Hubo reuniones de trabajo, hubo acercamiento. Ahí, por ejemplo, el secretario del Trabajo, pues, tendría que haberse reunido con los trabajadores y en primerísimo lugar con el sindicato, porque, Lorenzo, para nosotros no deja de ser extraño que cuando está López Obrador acá, siempre procura ir a San Quintín y que desde la mañanera reiteradamente se ha referido a San Quintín como un pueblo al que quiere mucho. Y es conocedor de las luchas y del movimiento de ustedes antes de ser presidente, y me imagino que después en algún momento ha hablado con ustedes, conoce a sus líderes, los reconoce. Y sin embargo, bueno, y está esto que mencionaba Javier, ¿no? Ya para pasar de la esfera del gobierno estatal al federal, porque pues con lo que dices y entiendo, el sindicato tiene que tener una posición más diplomática, más responsable y decir vamos a dar el beneficio de la duda, que por nosotros no quede, vamos a acercarnos. Claro. Pero bueno, ya vendrá el tiempo en que, y ojalá que no, pero que tengan que confrontar también a la autoridad estatal. Pero a nivel federal se supone que tienen un aliado. Y no deja de ser para nosotros extraño el que no se vea. Pensamos cuando ganó el gobierno López Obrador y supimos que Luisa María Alcalde estaría como secretaria del Trabajo, pensamos que iba a ser un empujón muy bueno para el sindicato, que les iba a ayudar muchísimo a este sindicato. No lo hemos visto. A nivel local, todas las notas que he revisado desde que Alejandro Arregui queda en la Secretaría del Trabajo son en el interés del gobierno de Marina del Pilar de mandar un mensaje al sector empresarial que tuvo confrontaciones en diferentes momentos y por diferentes causas con Bonilla, de mandarles un mensaje reconciliador con su secretario del Trabajo, ¿no? O sea, reforzar por todos lados la relación de gobierno con el sector empresarial. Y las más recientes notas son de Arregui y de Marina del Pilar, declarando, por ejemplo, que va a estar muy buena la relación con la industria maquiladora y así sector por sector, ¿no? Y sabemos de Arregui que su relación con el mundo del trabajo pues, ha sido más bien con el Consejo Agrícola, con la parte patronal. Pero a nivel federal está la otra situación también, me gustaría que la abordaras. Ya nos dijiste que no se han reunido, pero tu opinión sobre esto. Y aprovecho también, Lorenzo, ya que mencionaste al licenciado Héctor Barba García, que tuvimos la fortuna de conocerlo cuando estuvo presente
precisamente en aquel evento conmemorativo, en aquella celebración en San Quintín, donde fueron ustedes presentados como la dirección electa del sindicato y se presenta al sindicato ante la comunidad. Ahí estuvo el licenciado Héctor Barba García y tuvimos esa oportunidad de ver la calidad humana increíble y el conocimiento de este abogado que desgraciadamente murió el pasado mes de abril. Pero voy a lo siguiente. En la entrevista, él habló de que durante muchos años se había luchado por algo que era fundamental, que era sacar del régimen de excepción a la justicia y al derecho laboral. Y dice, no hay razón para que existan las juntas de conciliación y arbitraje. Dice, los conflictos laborales, que fue lo que planteó en aquel tiempo, tienen que dirimirse en los tribunales que existen, ¿verdad? Y porque no funcionan las juntas de conciliación, sino como un régimen de excepción, sino como un coto aparte, y proponía una profunda reforma en ese sentido laboral, y nos encontramos ahora, no sé si él tuvo tiempo de verla, creo que sí, de ver los cambios de la reforma laboral que existe hoy, ¿verdad? Pero ¿qué ha significado todavía? Sé que está en pininos esto, pero ¿qué cambios va a haber para ustedes como trabajadores con la desaparición de todo esto de las juntas de conciliación? Porque estaba viendo que incluso ya ahorita ni inspectores tienen, ¿no? O están muy reducidos los inspectores del trabajo. Bueno, ahí quiero también plantear la pregunta. La relación del sindicato con el gobierno federal, con la autoridad federal, y los cambios que esperan con esta reforma laboral. De nueva cuenta se nos congeló. Vamos a esperar a ver si se llega a descongelar este momento, Galicia. Bueno, hasta el momento un resumen es que lo que ha estado señalando aquí es realmente relevante. A ver, ahí estás de nueva cuenta. A ver, ¿sí escuchaste las preguntas? Nomás la parte final ya no escuché porque se congeló. La relación del sindicato con las autoridades federales del trabajo y la reforma laboral con la desaparición de las juntas de conciliación. ¿Qué significan para tu sindicato, al gremio? Bueno, pues primero esperemos, ya estamos, quiero comentarles también que estamos ya buscando nuevamente este acercamiento con la Secretaría de Trabajo y Previsión Federal, precisamente para ver si podemos desde allá también mandar este mensaje y pues empezar a presionar, porque esto es lo que va a pasar, ¿no? Para empezar a ver si pueden mandar un mensajito aquí con la gobernadora aquí en Baja California, a ver si a través a ver si tenemos que ir hasta allá, creo, para poder ser escuchados y poder reunirnos aquí con la Secretaría de Trabajo y Previsión del gobierno del estado de Baja California. Antes de entrar en estas preguntas específicas, me gustaría hacer un pequeño comentario sobre esto, que también me tocó platicar con los abogados locales de la delegación de aquí de San Quintín y nos comentan que incluso en el evento donde nosotros acudimos ahí en la 13 de mayo, que fue en la colonia 13 de mayo, donde vino la gobernadora, vino el nuevo secretario de Trabajo y Previsión Social, que es Alejandro Arregui, ni siquiera habían invitado a la delegación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de aquí. Al evento. Al evento. Ellos ni siquiera tenían conocimiento sobre si iban a presentar al nuevo secretario. Entonces, después de eso, pasó como 15 días, platiqué con los abogados, fui aquí con ellos y platiqué y me comentan que no tenían ni una comunicación con ellos todavía, que todavía ningún delegado, ni el secretario, nadie se había comunicado para decir qué procedía, qué iban a hacer, si iban a continuar, darle continuidad al trabajo que se traía, o se iba a detener, o iba a haber cambios. Ellos estaban incluso con esa incertidumbre de saber si iban a continuar ellos o iba a llegar a Alejandro Arregui y decir, tú ya no, y traigo mi nuevo equipo de trabajo, o qué es lo que iba a pasar. Y esto, lo que estaban temiendo y lo que me platicaron en esa ocasión cuando acudí con ellos, fue
eso, y ahora resulta que hace una semana, que también ya hicimos otro video que está en nuestra página ahí, que precisamente removieron a la titular de inspección, removieron, entonces también es importante mencionar que, por ejemplo, aquí en el Valle de San Quintín hay cerca de 100 empresas agrícolas, más los pequeños negocios como gasolineras, tiendas, etcétera, etcétera. Para todos estos negocios hay una sola inspectora. Una sola inspectora. Y ya la quitaron. Y la quitaron. Entonces ni siquiera, pues sí, trajeron a alguien todavía, no sabemos todavía quién van a poner en ese puesto, pero ahorita precisamente va a haber denuncias o hay denuncias de los trabajadores que nomás los están acumulando ahí porque ya no pueden hacer nada. Entonces, ¿sabes cuántos casos de denuncias hay o de quejas? ¿Y las causas? Que se pararon, que están parados. Nosotros recibimos varios y de ahí nosotros lo que hacemos es ser como un medio para llevarlo a la Secretaría de Trabajo y para que el trabajador no salga afectado directamente, a veces o señalado directamente, de que él o ella es el que hace la denuncia de las diferentes empresas. Entonces nosotros hemos recibido alrededor, en el último mes, por lo menos 20 quejas que tenemos, ¿no? Que hemos mandado allá, en algunas las hemos mandado, otros hemos tratado de darle solución, pero más aparte, lo que me imagino que todo lo que llega de otros trabajadores que no nos conocen a nosotros como organización, a pesar de ser, o simplemente quieren hacerlo de manera directa, individual. Y pues ahorita todo eso va a estar detenido. Entonces, y no solamente eso, pues también aparte de que ni siquiera, porque los abogados de aquí no se atreven a denunciar todo esto, pero a veces para la gasolina les dan para acudir a hacer estas inspecciones, pues entonces nosotros lo sabemos de primera mano porque nos ha tocado acompañarlos, o nos ha tocado coincidir, pero ellos así no lo denuncian públicamente, pero es lo que está pasando. No les dan ni las herramientas necesarias, ni el equipo necesario para realizar sus labores. Y aparte, ponen a uno para 100 empresas. Entonces, partirse en pedacitos, es imposible realmente avanzar. Entonces, todos estos temas son precisamente lo que queremos hablar con el nuevo titular para ponerlo sobre la mesa y ver que puedan mandar más inspectores, pero no solamente que manden a 5 personas más y digan, estos ahora van a ser 5, van a ser 6, sino que estas personas, los equipos, les des el equipo necesario y los recursos para poder realizar ese trabajo, porque por más que haya voluntad de los abogados que están aquí de trabajar y de laborar, ni para la gasolina, no tienen, entonces nos ha tocado incluso ver cuando el delegado de Ensenada en una ocasión nos tocó en un paro que hubo para allá por los Silvas, allá por Díaz Ordaz, no, creo que tiene como 1 año o 2 años, no recuerdo bien, que precisamente los abogados acudieron porque estaba el llamado de los trabajadores. Nosotros llamamos también como organización y acudieron y estuvieron ahí apoyando a los trabajadores, asesorándolos, pero cuando llega el delegado y ellos dicen, oye, nos trasladamos de casi 1 hora, y luego tenemos que regresarnos, ¿qué podemos hacer para lo de la gasolina? Y le dicen, no, pues hagan una cooperacha ustedes. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo puede ser posible? Así a veces es imposible poder avanzar, ¿no? No, pues está diseñado para favorecer nada más a un sector. Claro, entonces así no se puede, pues así no se puede. Entonces, o sea, fíjate lo que son las cosas. La estructura que el PRI y el PAN, los gobiernos del PRI y del PAN, ¿sí? Hicieron para atender los temas laborales en el Valle de San Quintín, está totalmente intocado hasta este momento. Lo poco que se avanzó entonces con el tema de Jaime Bonilla, este nuevo secretario del Trabajo lo está echando atrás. Y es lo que no queremos, precisamente, que esto se regrese a lo que pasaba hace 3 años, o lo que pasaba hace 20 años, hace 30 años. No queremos... Oye, Lorenzo, tengo una inquietud. ¿No sería muy interesante y pudiera ser estratégicamente muy favorable para que puedan ser atendidos ustedes, que intentaran estar en la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador? ¿No lo han pensado, de ir a plantear ahí la necesidad de que las demandas del sindicato sean escuchadas por las autoridades laborales
y plantear esta situación que tienen y decir, no solamente no estamos mejor, sino que hemos empeorado. Claro, ¿sí? Sí, claro, vamos a tratar de estamos pensando en las diferentes alternativas, estamos trabajando en eso con el equipo que tenemos aquí en el Valle de San Quintín, pero también con nuestros compañeros de la Unión Nacional de Trabajadores, que ellos tenemos este acercamiento, sobre todo con los compañeros telefonistas, que ellos tienen un peso importante y nos han ayudado a hacer este tipo de gestiones. No hemos querido tocar, llevar estos temas hasta allá porque pensábamos que pues había una voluntad de sentarse, platicar, por lo menos sentarte, platicar y ver cómo podemos sacar adelante los temas, pero estamos viendo que no. Quizá ya sea la hora, porque viene lo siguiente, y que es donde ustedes la tienen bien difícil, los contratos colectivos de trabajo, las presiones, la manera en que se coluden patrones y sindicatos charros para que cuando entra a trabajar un jornalero, pues ahí de entrada a la hora de firmar su alta en el trabajo, ya le están diciendo, pero tienes que pertenecer a este sindicato, ¿no? Claro, y sí. Si un jornalero que tiene que llevar el gasto diario a la casa está pidiendo trabajo, no va a decir, oiga, pero fíjese que ese sindicato no es el que me gusta a mí. Pues no va a poner ningún pero porque lo que quiere es la garantía de que le van a dar el trabajo y que va a poder llevar el salario a su casa. Entonces ya cuando vayan ustedes a la revisión, al recuento, si es que se hace, para ver quién puede tener los contratos colectivos de trabajo, pues ahí ya llevan esa desventaja. Y creo que es muy importante. López Obrador ha estado insistiendo mucho en que la reforma laboral, vuelvo a ello, crea las bases para que los sindicatos puedan moverse democráticamente y tener condiciones democráticas para poder tener esos contratos colectivos de trabajo. Y les dice, es responsabilidad de ustedes, ¿verdad? Ya la reforma ya está, pero ahora los trabajadores tienen que hacerlo. Pero a veces es muy difícil para los trabajadores, sobre todo para los que viven al día, poder romper estas inercias, estos controles. Esas son de las cosas en las que el Estado, entendido no nada más como el gobierno federal, sino el gobierno, sus instituciones, tienen que hacer las veces de titular, de rector, ¿verdad?, de los derechos de los trabajadores. Para eso están. Eso lo demostró Lázaro Cárdenas en el momento en que tuvo que entrar y decir, bueno, la balanza no está equilibrada, ¿verdad?, entre los trabajadores y los patrones. Y entonces para que esa balanza se equilibre, pues tiene que entrar el Estado poner un peso extra, ¿verdad?, a favor de la parte más desbalanceada. Y esa parte pues son las organizaciones sindicales. Creo que ahí también es un punto en el que tienen que plantear el asesoramiento, la protección de la Secretaría del Trabajo, porque nunca van a lograr, Lorenzo, entonces, ganarles una. Infórmanos también cómo van en ese sentido, como sindicato, con los contratos colectivos. Sí, porque aquí tendrías entonces que precisar, mi estimado Lorenzo, no sé, te me volviste a... Bueno, ya está. Sería muy interesante que a las audiencias de Cuatro Vientos nos dieras a conocer cuántos contratos existen actualmente en Baja California y cuántos están en poder de la Confederación de Trabajadores de México y cuántos están a nombre de la Confederación Revolucionaria de Obreros Mexicanos, de la CROM, ambos supuestamente afiliados al PRI, ¿sí? Y entonces en ese universo de contratos, pues ¿cuántos tienen ustedes, Lorenzo? Por favor. No, sí, efectivamente va a ser todo un tema a discutir, el tema de la reforma laboral de 2019, que es donde sale todo esto de la legitimación de los contratos colectivos. Entonces, esta legitimación del contrato colectivo, igual ya quiero mencionarles que sí, efectivamente aquí en el Valle de San Quintín ya arrancó también.
Incluso uno de los ranchos que ya legitimó su contrato colectivo es el Rancho Los Pinos, aquí en el Valle de San Quintín, que tiene alrededor de 3,000 trabajadores. Pero pues hay mucho trabajo por hacer en realidad, porque en este rancho el titular del contrato colectivo es la CTM, en este caso. Entonces ellos, pues con todas las mañas de siempre que tienen, pues desafortunadamente se supone que esta reforma laboral dice que al momento de legitimar los contratos colectivos, el sindicato titular sí. Voy a congelar la transmisión. Sí. Exactamente, para que se lleve a cabo votación, pero la votación debe ser libre, personal, secreta y directa, ¿no? Entonces, ¿Y no se hizo así en Los Pinos? Pero no, desafortunadamente no se hace de esta manera. Al contrario, el patrón es el que sale a hablar, o los personales de confianza del patrón es el que sale a convocar estas. Se está congelando la transmisión. La última parte se ha perdido de lo que dice Lorenzo Rodríguez. Okay. Perdimos la última parte. Ok, no, les comentaba que la reforma laboral lo que da libertad es al sindicato titular del contrato colectivo, que ellos sean los que hagan la gestión ante las autoridades correspondientes para poder llevar a cabo la legitimación del contrato, para fijar la fecha, la hora. Tienen que cumplir con una serie de requisitos donde ellos sean los que organicen, ¿no? Platiquen con los trabajadores, etcétera, para legitimar ese contrato. Y ya los trabajadores tendrán la libertad de votar si sí están de acuerdo con ese contrato que tienen en la empresa, o no están de acuerdo y simplemente rechazarla, ¿no? En caso de que la mayoría lo rechace, ese contrato será anulado, ¿no? Entonces, pero si hay una mayoría que dice, sí estoy de acuerdo con el contrato que tengo en la empresa donde trabajo, entonces ese contrato se dará por legitimado. Entonces, pero en el proceso se supone que dice que los patrones no pueden involucrarse. Ellos tienen solamente, se van a hacer un lado, y el que tiene que ver directamente la participación o los actores principales tienen que ser los trabajadores. Así es. También dice que los sindicatos titulares tienen la obligación de entregar un ejemplar del contrato colectivo a los trabajadores para que lo lean y lo conozcan si todavía no conocen ese contrato colectivo. Se supone que al momento los trabajadores ya deben de conocer ese contrato colectivo. Desafortunadamente eso no pasa. ¿Por qué? Porque pasa algo que mencionaron ustedes hace rato, que cuando tú entras a buscar empleo, ya te están condicionando con afiliarte, ya te están, ni siquiera te dan una copia, cuando es obligación de los empresarios dar una copia, una constancia. Una copia. Esa copia. Menos un ejemplar del contrato colectivo. Entonces, esto quiere decir que los sindicatos tienen mucho trabajo por hacer. Primeramente, informarle a los trabajadores cuál es el contenido del contrato que siempre ha estado ahí, pero que no lo conocen los trabajadores. Pero desafortunadamente aquí ya nos regresamos a lo que hacían los partidos políticos, ¿no? En estas fechas navideñas, un pavito, una cobijita, te voy a dar una cobijita ya y una despensa. Y luego el discurso es, con los trabajadores, si ustedes votan en contra de la legitimación del contrato, se va a acabar el empleo. Van a perder sus derechos. ¿Cuáles derechos? O sea, ¿cuáles derechos? Van a perder sus beneficios. ¿Cuáles beneficios? ¿De qué estamos hablando? Ya no van a poder gozar de estos privilegios, prácticamente, casi les están diciendo eso, ¿no? Entonces, nos tocó un caso muy específico aquí en el Rancho Los Pinos, de compañeros trabajadores que vienen de Guerrero, que vienen contratados por temporada, que los tienen allá en sus galeras también, donde tienen Los Pinos en esta parte, todavía, donde hoy
se acaba el contrato. Hoy los trabajadores terminan, por ejemplo, supongamos, ¿no? Entonces mañana ellos tienen salida para regresarse a su estado de origen. Entonces, pero también resulta que hoy también se lleva a cabo la votación de la legitimación del contrato, de sí o no a la legitimación del y contrato. van a votar sin estar ahí. Y los trabajadores los obligaron a votar, los estaban obligando, condicionándolos con el camión de regreso. Si ustedes no van y votan a favor, dicen que sí están de acuerdo con el contrato colectivo, mañana no habrá transporte para que se regresen a sus pueblos de origen. Ustedes, cada quien se va a regresar por su cuenta, pagar pasaje por su cuenta, si ustedes no votan a favor. Y lógicamente, o sea, es algo, no pueden hacer eso, pero lo están haciendo, lógicamente, así, aún que exista una reforma laboral y aunque obligue a todos los sindicatos a someter a votación los contratos colectivos, van a haber un sinfín de violaciones hacia los derechos de los trabajadores. Lorenzo, perdona, ¿han pensado ustedes como sindicato presentar impugnaciones, por lo menos para que quede ahí como un precedente, que en algún momento lo puedan hacer válido ustedes, de impugnar la legitimidad? O sea, ¿por qué consideran que ha sido ilegal lo de la contratación, la titularidad de los contratos colectivos? Y que vayan sentando esos precedentes para un posible juicio más adelante, porque si nada más quedan como registros de testimonios, pero no incursionan en la vía jurídica, legal, después no pueden argumentar nada, tienen que ir arrimando piedras para dar esa pelea, ¿no? Claro, sí, bueno, te comento lo que hicimos en ese momento, porque pues no estábamos preparados jurídicamente. Lo que hicimos en ese momento fue con el testimonio del compañero que estaba, yo le marqué a la Secretaría de Trabajo, la delegación de aquí, porque ellos eran los que estaban ahí en ese momento cuando se estaba llevando la votación, denunciando precisamente esto, diciéndolo, oye, abogado, ¿sabes qué? Esto está pasando. Me están diciendo los trabajadores que los están condicionando con los camiones y eso, tú sabes que eso no puede pasar. Y ya me dijo, no, es que nosotros estamos aquí y efectivamente ella es la que me confirma, sí, efectivamente estamos aquí vigilando que se lleve a cabo la votación y sí se nos han acercado algunos trabajadores, pero otros, pues no quieren venir simplemente. Entonces, pero los trabajadores que vengan, lo que me comprometo contigo es que les digas que vengan y voten, si no están de acuerdo, que voten en contra del contrato y yo, como Secretaría de Trabajo, te garantizo de que les ponen porque les ponen transporte el día de mañana y se regresan. Ya sé que voten a favor o en contra. Fue todo lo que pudimos hacer en ese momento y efectivamente los trabajadores, yo les volví a marcar y ya acudieron ellos, sí votaron en contra porque no estaban de acuerdo, ni siquiera conocían el contrato. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando, Lorenzo? El compañero me comentó que estaba hablando de un transporte lleno de trabajadores, que era alrededor de 50 trabajadores, que eran los que se iban a regresar en ese transporte. En ese momento. Okay. Ajá, que solamente son los que se atrevieron a denunciar. Así es, claro. Que son los contacto. Me imagino que muchos pasaron muchas cosas más que otros trabajadores que no denunciaron, simplemente tuvieron miedo y dijeron, voy y voto a favor. Pues vámonos de una vez. Ahí está el papel, ahí le firmo. Oye, Lorenzo, mira. Híjole, yo cometí, yo cometí el error buscando darle un entorno al tema del tema original del salario, pues pidiéndote un contexto del sindicato y bueno, hemos abierto la caja de Pandora. Sí, no fue error, me parece importante. O sea, y esto, pero por otro lado, esto nos confirma lo que sabíamos de antemano que íbamos a comenzar a descubrir y los que íbamos a comenzar a profundizar una vez que estableciéramos ya esta colaboración constante semanal con el sindicato. Hay muchas preguntas que se hicieron que todavía no tienen respuesta. Claro. Desafortunadamente tú sabes que la gente también luego a veces se casa un poquito con el tema de darnos seguimiento
a programas un poquito más extensos de 1 hora. Y bueno, la verdad es que nosotros ya hace rato que pasamos la hora y no tenemos para cuándo, pero ¿sabes una cosa? O sea, pensando en que tenemos, esperemos que tengamos todavía más tiempo que vida, podamos entonces ir profundizando de nueva cuenta en cada uno de estos temas y responder las preguntas que se pudieran quedar en este momento en el tintero, por cuestión de tiempo, nada más. Pero sí retomar, ya para entrar ya al cierre de este programa, el tema del salario, ¿sí? Sabemos que hay un incremento del 22% al salario mínimo de los trabajadores y obviamente, pues esto me imagino que se está aplicando a partir del día 1 de enero, también para los y las jornaleras en todo el país. ¿Qué sabes tú? ¿Cómo va este tema del salario? Sí, y yo te lo planteo en términos también más generales de lo que ha pasado en estos 3 años, porque el salario mínimo no había subido en México en términos reales en muchas décadas. Todo el periodo neoliberal y aún antes estuvo el salario por debajo de la inflación o muy poquito arriba de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo fue tremenda. Y bueno, pues en 2019 hubo un incremento del 16% en la frontera doble. En 2020 fue del 20%, en 2021 del 15% y ahora 2022 del 22%. Estos incrementos ya son históricos, ¿verdad? Para como estábamos. México, el salario peor, ¿verdad?, que China, el de los peores de América Latina, el más bajo de la organización de cooperación comercial, la OCDE, y bueno, todavía no logramos abatir el rezago, la diferencia entre lo que cuestan las cosas en la canasta básica y el salario que se percibe. Pero ¿ha impactado de algún modo en ustedes estos incrementos de los últimos 3 años y en el particular para 2022? ¿Ustedes se han beneficiado realmente? ¿Se han aplicado estos incrementos? ¿Cómo están los salarios ahorita de los jornaleros? Sabiendo que es bien difícil medirlos por lo que ya explicaste, Lorenzo, de que les dan el salario integrado con todos las prestaciones de ley y pareciera que es muy alto lo que pagan por día, cuando en realidad pues no les están haciendo de manera diferente el salario base y las demás prestaciones. Entonces, sin embargo, dinos en relación con el 2015, que fue cuando emprendieron ustedes el movimiento, y en relación con los incrementos que se han dado ahora a nivel federal, ¿ha mejorado la condición salarial de los jornaleros en San Quintín? Sí, creo que sin duda puedo mencionar todavía que en 2015, cuando se presenta esta propuesta de los 300 pesos, retomando el tema específico del salario, estábamos ganando salario integrado, lo que ya platiqué hace rato, para no volver a repetir lo mismo, estábamos ganando entre 90 y 110 pesos aquí en una jornada laboral aquí en el Valle de San Quintín. Las cajas de fresa, todavía en ese tiempo, el que pagaba más estaba pagando 10 pesos, algunos 8 pesos, otros 9 pesos, una caja de fresa, que es lo que más hay, ¿no?, en esta zona. Por eso sí es importante también, con todo lo que acaban de ustedes de comentar, reconocer que sí ha habido un cambio no solamente en el tema salarial aquí en el Valle de San Quintín, sino hablando a nivel nacional, ¿no? Entonces, a partir de 2018, por ejemplo, el salario general todavía estaba a 88 pesos, .36, y eso daba con algunas prestaciones que ya les mencioné hace rato, con eso ya llegaba a 90 o 110 pesos, lo que pagaban aquí en esta zona, ¿no? Pero a partir de 2019, efectivamente, en 2019 brincamos a 102 pesos, luego en 2020 123, 2021 141, 2022 172 pesos en el salario mínimo general, pero también es importante mencionar que a partir de 2019 se crea lo que es el salario de zona libre en la frontera norte, ¿no? Entonces, esto sí nos ayudó, por supuesto, a todos los trabajadores, de que en 2019
estaban pagando el doble del salario mínimo nacional, que es 176 pesos, 2020 185, 2021 213 y ahora en 2022 260.34 centavos. Este es el salario base, ¿no? Ya para lo que es la zona libre, frontera norte, y esto precisamente sí nos ayuda porque estamos solamente hablando de salario base, 260, entonces como está incluyendo las prestaciones, en esta zona hay empresas que están pagando hasta 320, 330 pesos, 300 pesos en una jornada laboral, algo que pedíamos desde 2015 Y que venían de precisamente. 190, 110 pesos a 320 hoy, pues sí. Entonces, incluso hay algunas que están pagando hasta 350 pesos, pues son poquitas, pero sí. Pero hay un promedio de 300 pesos por lo menos ya lo que se está pagando. Eso en lo que tiene que ver en una jornada laboral, pero seguimos peleando el tema de la separación de las prestaciones, no solamente para dejar claro eso, ¿no? Entonces, pero sí conforme ha venido avanzando el salario nacional, eso ha empujado que los empresarios tengan que acatar a estos nuevos porcentajes que se están aumentando. Entonces, sí se está reflejando. Lógicamente no tiene que ver nada con la voluntad de los empresarios, sino tiene más que ver con el tema del trabajo que está haciendo la federación y la CONASAMI, ¿no? Que son los que, donde está la parte representación empresarial de los sindicatos y la parte del gobierno, ¿no? De este grupo tripartito que se conforma para discutir y ver estos aumentos que sí se están reflejando aquí en el Valle de San Quintín y en otros estados, casi estoy seguro, ¿no? Hemos platicado con otros compañeros de otras secciones y sí se está reflejando, aunque digo, falta mucho por hacer, pero sí hay que señalar y reconocer este avance que sí se ha tenido, que sí se está reflejando directamente en el salario diario del trabajador. Pero está la otra parte que es importante mencionar, que solamente se está aumentando en las jornadas de trabajo, en una jornada de 8, de 9 horas, las que laboren en las diferentes empresas, ahí se está reflejando, pero no se está reflejando en el trabajo de destajo, que es lo que mayormente hay en esta zona, que son los pagos por pieza de las cajas de fresa. Por ejemplo, el año pasado valían 18, 20 pesos y siguen valiendo lo mismo. O sea, ahí no se ve ningún aumento, ningún porcentaje. Entonces, ustedes pedían 30 pesos en aquel tiempo, ¿no? Exacto, entonces eso sí, eso sí viene muy atrasado todavía, e incluso hemos tenido, porque sí tuve la oportunidad una vez de exponer este tema directamente con la ASAMI, que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, precisamente para que también se viera no solamente sí, que regularan también una jornada laboral, sino también cuando se está realizando un trabajo a destajo, pues también se pueda ver ese porcentaje de aumento a las cajas para que ahorita por lo menos las cajas valdrían, no sé, 23, 25 pesos, estoy adivinando, no hemos sacado el porcentaje en sí, pero por lo menos se vería reflejado 2 o 3 pesos por caja, ¿no? Entonces eso sí sería. Ay, mi estimado Lorenzo, comenzamos a tener problemas más fuertes con la transmisión. A regresar con el tema de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Baja California, donde sí tenemos que ver un programa local, si no puede ser nacional, local aquí en esta zona, de que también los empresarios sean obligados a hacer este incremento salarial en los trabajos de destajo, porque ahorita lo que están haciendo, ok, como ya te aumenté el día, entonces el día ya te lo voy a pagar a 300 pesos, entonces para no pagarte el día, mejor te doy el trabajo a destajo. Todo lo están buscando darlo por destajo. ¿Por qué? Porque estoy pagando el mismo precio del año pasado, del año antepasado, ¿no? Entonces, o sea, para todo encuentran una salida de cómo incrementar sus utilidades. ¿Sí? De cómo seguir explotando a los trabajadores. Entonces, por eso es que la Secretaría de Trabajo sí se necesita platicar con ellos para ver y sentarnos y impulsar este tema, ¿no? Para que puedan ser beneficiados los trabajadores directamente. Oye, Lorenzo,
para concluir, y esto yo creo que lo vamos a dejar incluso para la siguiente, una respuesta más a fondo sobre este tema, es que esta moneda en realidad tiene tres caras. Tú acabas de mencionar dos muy importantes, sin duda, este tema de lo del salario, pero habría que ver también el impacto que tiene sobre estos incrementos salariales, pues la misma carestía de la vida, ¿no? Porque Claro. que sí ha aumentado, pero también en un año de pandemia está, por un lado, la precariedad, la escasez, sea oficial o sea ficticia, y obviamente los temas que generan el mundo, por ejemplo, en los aspectos de la economía doméstica, el tema de la inflación. Y bueno, si ya lo comentamos en el programa, San Quintín es una de las zonas más caras de todo el país, sin duda alguna. Claro. Y con la otra de que, pues, a cambio, los servicios públicos que se brindan son de quinto mundo. De quinto mundo. Sí. Ese es un tema que quedaría pendiente, mi estimado Lorenzo, y obviamente también el otro, pues vendría siendo el tema también de que habría que ver el tema generado también por el desempleo en esta época de pandemia, porque también habría que ver, ok, puede haber mejores salarios, pero a lo mejor ahora con el tema de la pandemia, un fenómeno económico mundial, un impacto mundial, sería el tema del desempleo. Habría que ver si han cerrado o no han cerrado empresas también agropecuarias, agrícolas, fundamentalmente en el Valle de San Quintín. Pero eso si quiere lo dejamos para la próxima semana. Claro, no, sí. Tenemos que podemos profundizar en esto. ¿Te parece? Sí. Sí, no, definitivo. No, pues agradecerles por el espacio y por supuesto hay muchos temas, los que comentaste y más tema muy importante que tocó Olga, que es el tema de la legitimación del contrato colectivo. Igual en otro espacio, pues habría que ampliarlo para informarle a los trabajadores cuáles son los pasos a seguir para llegar a la legitimación de este contrato colectivo, y que también me preguntó también hace rato cuando estábamos hablando cómo vamos a darle seguimiento a las denuncias de las irregularidades que se vayan dando dentro de estos al momento de estos eventos de legitimación de contrato colectivo. Pues también estamos trabajando en ello, tenemos un equipo jurídico que está trabajando, y que eso también hay mucho por donde mucha información todavía que tenemos que seguir, ¿no? Trabajando, y con mucho gusto, espero que también en la siguiente vez que nos toque participar, ya pues nos puede acompañar la compañera Avelina, que también es muy importante. Muy bien. Sí, no, pues muchas gracias, Lorenzo. Este fue el primer programa con las voces del sindicato, el SINJA, Sindicato Independiente Democrático Nacional de Jornaleros Agrícolas. Y vamos a tener su participación jueves con jueves a las 8 de la mañana. Hoy excepcionalmente fue a las 10. Perfecto. Y en efecto, la mayor parte de las veces pues estará con nosotros Lorenzo, pero pues Lorenzo Rodríguez trabaja como líder y trabaja como jornalero en el Surco, entonces a veces tendrá que ser sustituido, y está otra compañera del sindicato, Avelina, que está lista para entrar al quite. O a lo mejor los dos, y a veces, ¿no? Ocasionalmente, ocasionalmente estarán los dos. Perfecto. Eso fue lo que me dijo a mí Lorenzo, así lo paso. Claro. Y muchas gracias, Lorenzo, que tengas un muy bonito día y toda la semana, y nos vemos por aquí el jueves próximo a las 8 de la mañana, desde el Surco, el salario, lo que... Deciden ya como nombre. Desde la voz del trabajador, no sé. Ustedes dicen. El nombre que decidan ya. Seguimos trabajando. ¿Sí? Ándale, pues. Hasta pronto. Y amigos del un abrazo. También. Muchas gracias, Lorenzo, muy amable, ¿eh? A todos los amigos de San Quintín, la verdad es que nos da muchísimo gusto tener la oportunidad de ampliar nuestra presencia con ustedes allá. Y obviamente estaremos abiertos a que pues, la comunidad mestiza también del Valle de San Quintín, pues esté también participando con nosotros en un programa. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.